Universidad Adventista de Bolivia presenta el estudio de la Escuela Sabática. Este trimestre estudiamos los 3 mensajes cósmicos. Bienvenidos. Queridos amigos, sean bienvenidos a un nuevo programa de la Escuela Sabática, en esta ocasión dirigida por la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Bolivia. Sean todos bienvenidos. En esta oportunidad también me encuentro con el pastor Félix Terencio, quien es el pastor distrital de este campus de la universidad. Hola pastor, una alegría poder estar contigo y también con cada uno de nuestros amigos compartiendo este momento especial del repaso de la lección de Escuela Sabática. Así es, pastor. Tenemos una lección muy interesante. ¿De qué vamos a hablar en esta oportunidad? Bueno, en esta ocasión vamos a continuar la lección de la semana anterior, hablando acerca del sello de Dios, de la marca, de la bestia, entonces en la segunda parte, básicamente. Muy bien, me parece que es un tema que llama mucho la atención a muchos de nuestros hermanos y también tiene que ver con profecías, ¿verdad? Tal cual, son temas presentes para nuestra iglesia, presentes para lo que estamos viviendo este tiempo y realmente para ocuparnos en el estudio de estas profecías porque nos ayudan a afirmar nuestra fe en Cristo Jesús y su palabra, sobre todas las cosas, ¿no? Así es, pastor, nos preparan para el tiempo del fin. Bien, entremos en materia entonces y analicemos lo que la lección tiene para nosotros. Cuando vemos el poder de la bestia, en este caso que sube del mar, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo dominaría el escenario religioso en los siglos anteriores? ¿Y qué sucesos habrán de ocurrir en este periodo profético, pastor? Bien, pastor, como usted menciona allí en sus preguntas, y pensando en otros momentos de la lección de este trimestre, Dios se vale del uso de las matemáticas, de los tiempos y tiempos proféticos. Y no podemos dejar de mencionar una vez más la necesidad de abordar los tiempos proféticos, tanto en Daniel como en Apocalipsis, aplicando el principio de interpretación día por año. Correcto. Teniendo en cuenta esto y yendo específicamente a su pregunta, tanto en Daniel como en Apocalipsis, se hace referencia a 3 momentos de tiempo, ¿sí? Que los 3 confluyen hacia el mismo periodo de tiempo, ¿no? Por un lado se habla acerca de 42 meses, por otro lado se menciona también a un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, y también se menciona 1260 días. Estos 3 periodos representan 1260 años en términos proféticos, iniciando en el año 538 y finalizando en 1798. Este periodo de tiempo es conocido como la triste edad oscura, edad media. Y como usted hacía referencia allí, en este periodo de tiempo es donde se conoce como la triste persecución hacia los cristianos fieles que quisieron guardar su palabra y el poder religioso los persiguió. Momento que la historia marca y que cumple exactamente como Dios lo había profetizado. Así es, miles de personas pierden la vida, pero ganan la corona de la vida eterna. Pero también en este periodo la bestia recibe una herida, podríamos decir, de muerte o también una herida mortal, ¿no es cierto? ¿En qué acontecimiento podríamos decir que acontece este suceso? Bueno, sobre el final, en el año 1798, con todo el poder y la autoridad política y religiosa que tenía el sistema político papal, el general Berthier aprisiona al Papa de su momento. Y bueno, la Biblia señala como la herida mortal, porque le quitó ese poder, esa autoridad de aquel momento, pero podemos tener en cuenta que la Biblia menciona que sanará. Eso es lo más importante. Es decir, no es que desaparecerá ese poder político con esa autoridad,
sino que se va a recomponer, se va a sanar como lo expresa las Escrituras, ¿no? Y a eso tenemos que prestarle atención también. Así es, y sobre eso justamente hablaremos un poquito más adelante, ¿no es cierto? Qué maravillosa entonces es la profecía bíblica. ¿Qué debe enseñarnos esta exactitud en las profecías y cómo el cumplimiento de estas se da con plena exactitud? ¿Cómo esto nos motiva, pastor, para que nuestra confianza en Dios esté aún más segura? En primer lugar, creo que esto nos ayuda a tener mayor confianza en su palabra. En un mundo cuando las personas cada vez más se alejan de la palabra de Dios y todas sus orientaciones. En segundo lugar, creo que esto nos permite tener un desarrollo de fe, de confianza, pase lo que pase, nos rodee lo que nos rodee, esa fe puede estar inalterable, porque tenemos un Dios que no cambia, un Dios que no miente, un Dios que es eterno y que llevará adelante el cumplimiento de sus promesas. Y podemos, en otro aspecto, decir gracias a ese Dios que abrió una ventana del cielo para que podamos ver lo que sería imposible para nosotros, conocer el presente y el futuro y también el cumplimiento de lo que ya ha sido revelado, ¿no? Así que más que nada esto nos confirma que podemos seguir los pasos de Jesús y no equivocarnos en ello. Amén. Así que amigos, ya vimos que hasta acá esta bestia recibe una herida de muerte, pero no es definitiva, ¿no es cierto? Y ahora veremos algunos asuntos de los que el apóstol Pablo habla justamente acerca de este poder, ¿no es cierto? Tengo una primera pregunta, pastor, que sería, ¿qué es lo que predice Pablo acerca de los últimos días en 2 Tesalonicenses 2, el versículo 3? Y ustedes, amigos, también acompáñenos con sus Biblias. Muy bien, allí en el texto que fue citado, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, menciona que nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá, y esto es una señal que el Señor predice, sin que antes venga la apostasía y se manifieste. La apostasía es abandonar la verdad de la Biblia, es abandonar el seguir al verdadero Dios del reino de los cielos. Y acá hace referencia el apóstol Pablo profetizando de que esta va a ser uno de los acontecimientos, una de las señales. El mundo religioso apostatará de la verdad de la Biblia, dejará la verdad de la palabra de Dios. Entonces la palabra clave es apostasía. Apostasía. Y tal cual sucede, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucesos ocurrieron en este periodo profético? Quiero decir, ¿qué marcas identificadoras le asigna a la bestia el apóstol Pablo en los versículos siguientes, tal vez del 4 en adelante? Podemos aclarar, pastor, que Pablo también está haciendo referencia a las profecías de Daniel y a las profecías que también relata el Apocalipsis en el libro de Juan. Es decir, está hablando de la misma escena. Y en el versículo 4 podemos destacar, queridos amigos, que Dios revela, ¿sí?, que este poder va a hacerse pasar por Dios, va a ocupar el lugar de Dios, va a tomar su trono. Es un apoderamiento de lo que corresponde a Dios y a ninguno más, pero este sistema, este poder religioso, va a apropiarse de este poder. Por ejemplo, claramente lo vemos en el cambio de la autoridad de Dios con respecto a los mandamientos, cambiando uno de ellos, como es el día sábado, el día de reposo, ¿no es cierto? Asumiendo este rol que no le corresponde. Y acá el apóstol Pablo hace referencia a esto, ¿no? Se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Qué arrogante, ¿no? Hasta me atrevo a decir qué caradurez para llevar adelante esta autoridad, ¿no? Pero bueno, es parte de lo que la Biblia nos hace referencia para tener en claro que esto va a ocurrir.
Así que la principal marca identificadora será que se hará pasar igual a Dios, ¿verdad? Sin embargo, pues sabemos que los fieles no serán engañados, ¿no es cierto? Tal cual. Pastor, hay un texto en los Evangelios, en el libro de Mateo 7:12, y ustedes amigos también, por favor, acompáñenos, que dice así: así, todo que quieran los hombres les hagan, háganlo también ustedes a ellos. Esta es la ley y los profetas. La pregunta sería, pastor, en relación con lo que estamos estudiando, ¿cómo debemos aplicar este principio al abordar el tema de los poderes de la bestia de Apocalipsis 13 y 14? Muy importante, pastor, esta pregunta. Y la Biblia, queridos amigos, siempre debemos tener en cuenta que nos hablan acerca de principios. Principios que deben regir nuestra relación con Dios, nuestra vida religiosa. Y yendo y tomando como base el texto bíblico citado de Mateo y haciendo referencia a lo que venimos estudiando, la Biblia profetiza acerca de un sistema religioso. No está hablando de personas que de pronto asisten o tienen una fe diferente, ¿no es cierto? Por lo tanto, nuestra reacción debe ser no mirar con juicio indicador, destructivo, señalar con el dedo a ninguna de las personas que de pronto asiste a una confesión religiosa diferente. ¿Qué nos enseña el texto bíblico? Que Cristo vino a salvar a todos, a cada uno de nosotros y a los que están en otros rediles, sin duda. Y debemos mirar con el deseo de que también sean parte del redil de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros estudiamos las profecías, no debemos emitir un juicio hacia las personas, sí evaluar desde el sistema, desde el poder religioso, desde la entidad religiosa, básicamente. Esto sería el concepto basado en este principio que nos enseña allí Mateo, ¿no es cierto? Qué importante, pastor, lo que usted acaba de mencionar. Sin embargo, después de la apostasía habrá una estrategia final de Satanás. Él no va a querer quedarse de brazos cruzados, ¿verdad? ¿Cómo es que describe Juan las escenas finales de la historia de la tierra y qué contraste poderoso encontramos acá cuando él habla en Apocalipsis 17, ¿no es cierto?, estos aspectos? Allí en los textos bíblicos del 12 al 14 de Apocalipsis 17 menciona un acontecimiento, una escena profetizada, y podemos observarla en tres aspectos, básicamente, ¿sí?, de este acontecimiento. En primer lugar, es que los reinos del mundo van a ceder autoridad o van a delegar autoridad sobre la bestia descrita en Apocalipsis 13. Y esta bestia que representa el sistema religioso papal va a llevar adelante esta autoridad de dominio, ¿sí? Y aquí nos registra, ¿sí?, nos menciona la profecía que en primer lugar el propósito es reunirse para hacer la guerra contra Cristo. Pero sabes, pastor y queridos amigos, lo más lindo de todo esto, en tercer lugar podemos ver que este poder, este sistema, esta guerra que se intenta no se lleva a cabo con victoria, porque la victoria está garantizada en Cristo y sus seguidores. Y eso es maravilloso para nosotros. Si bien esto es un acontecimiento futuro, pero las verdades hasta ahora reveladas y que han sido cumplidas nos dan certeza de que lo que viene el Señor va a llevar adelante tal cual su plan. Si somos fieles a Cristo, podremos ser victoriosos con Cristo también. Amén, y esa es una maravillosa promesa de que tenemos la victoria asegurada si estamos al lado de Jesús. Muy bien, queridos amigos, está muy interesante el tema, ¿no es cierto?, que estamos desarrollando. Y ahora hablemos específicamente de la marca de la bestia. ¿Dónde se coloca la marca de la bestia, pastor? ¿Y qué dos características van a contrastar al pueblo de Dios de quienes reciben, en este caso, la marca de la bestia? Bien, pastor y amigos, compartiendo este tema con cada uno de ustedes, Apocalipsis menciona que la marca de la bestia es impuesta en la frente o en la mano.
¿sí? Y hace referencia a todos aquellos que adoran a la bestia. Pero, como lo menciona Apocalipsis 14, versículo 12, menciona que la característica de los fieles que no adoran a la bestia, que siguen a Cristo, son aquellos que guardan toda la palabra de Dios, sus mandamientos inclusive, también el día sábado como día de reposo, aquel mandamiento que fue cambiado, ¿sí?, por este sistema religioso. Pero a su vez también menciona que otra de las características es que tienen fe en Jesucristo. Confían plenamente en Él y su palabra y todo lo que Jesucristo ha revelado a través de sus profetas. Son las señales distintivas de aquellos que son parte del pueblo de Dios, ¿no? Muy contrastada, ¿no es cierto?, la realidad de los que tienen la marca de la bestia contra los que tienen el sello de Dios. Ahora, ¿de qué manera la humanidad siempre ha estado dividida en función de estar al lado de Dios o Satanás? ¿Por qué no puede haber un término medio? Hay gente que dice, no estoy ni aquí ni allá, mejor me quedo al centro. No hay opciones de jugar con la fe. No hay opciones de considerar de manera liviana lo que Dios pone delante nuestro como el camino de la salvación. Y esto lo vemos desde los orígenes. En la misma familia de Adán y Eva. Tuvimos un Caín y tuvimos un Abel. Y esto a lo largo de la historia siempre ha estado presente, porque el conflicto es entre Cristo y Satanás, entre los que eligen a Cristo y los que eligen a Satanás. No hay otra opción, no hay otro camino. Hay un camino ancho y un camino angosto. Es una cuestión de elección a quién deseamos seguir y con quién deseamos vivir por la eternidad. Claramente el resultado es diferente, ¿no? Seguir a Cristo es vida eterna. Optar por el reino de Satanás es perdición eterna. Así es. Y seguir a Cristo pues involucrará obediencia, ¿verdad? Y prueba de eso el Señor nos ha dejado una marca identificadora, un sello, ¿no es cierto? ¿Y qué elementos de un sello bíblico encontramos, por ejemplo, en el mandamiento del sábado, pastor? Bien, pastor. Importante lo que usted está haciendo referencia y queridos amigos. Estudiando la Biblia, nosotros podemos ver que el sello de Dios está en relación con su día de reposo, el día sábado, mencionado en el cuarto mandamiento, pero también, por ejemplo, en el libro de Ezequiel, haciendo referencia a esta señal que identifica y caracteriza a los que obedecen a Dios. Y yendo puntualmente a su pregunta, el único mandamiento de los 10 del Decálogo que están mencionados que tiene las características de una señal es el cuarto mandamiento. Y una de esas características, o la primera característica que podemos observar, es que está identificado a quién pertenece, quién es el dueño, y menciona al Señor tu Dios, allí el mandamiento. Otra de las características es cuál es su dominio, ¿sí? Cuál es su territorio. Y habla acerca de la tierra, habla acerca del cielo. En otras palabras, el sello del cuarto mandamiento habla acerca de todo el universo como propiedad de Dios. Pero también habla acerca del título. Y hace referencia al mandamiento cuarto, hablando acerca del sábado como una señal de Dios, que ese título es el Dios creador. Wow, yo creo que amigos hemos entendido perfectamente por qué el mandamiento del sábado cumple elementos de un sello bíblico, ¿verdad? Finalmente, pastor, ¿qué condiciones se están gestando hoy en día para precisamente conducirnos de alguna manera, podríamos decir, sutil o abierta, para una restricción religiosa que nos va a llevar a una mayor, ¿no es cierto?, cuando el poder de la bestia llegue a la cúspide? Claramente los destinos de este mundo fueron trazados por Dios. Por eso las profecías nos revelan esos acontecimientos. Así como hablábamos hace unos instantes que esa herida mortal ha de sanar, esos acontecimientos se han de repetir. Aquellos que son fieles seguidores de Dios y su palabra
serán perseguidos. La palabra de Dios lo menciona, pero Dios protegerá a sus hijos. Y hoy podemos ver señales en ese camino. Podemos ver anuncios que van mostrando restricciones con respecto, por ejemplo, al día sábado. Hay ciudades aquí en Sudamérica que ya han restringido, por ejemplo, el comercio de supermercados los días domingos, para que sea el día de la familia, el día de reposo, en contraposición de cuál debería ser el día de reposo, que es el sábado. Hay lugares donde se está obligando a la educación, a que abran las escuelas los días sábados. Son pequeños acontecimientos que van preparando el camino cuando se imponga obligatoriamente el día domingo como día de reposo. Y los que vamos a querer ser fieles a Dios, guardando su santo día, sin duda vamos a estar en oposición a todo este poder y este sistema que obligará a guardar el día domingo como día de reposo. Y podríamos decir, pastor, que Dios permite estas situaciones para que el pueblo de Dios sea probado, ¿no es cierto? Ahora quizás en cosas no muy grandes, pero si en lo pequeño no podemos ser, no podremos ser fieles tampoco en lo inmenso. Amigos, es tiempo de que nosotros podamos ser conscientes que el tiempo de gracia es real. Sin embargo, debemos saber que hay una puerta abierta, pero que un día se cerrará. Hoy es momento de aprovechar esa oportunidad para consagrarnos cada día a Dios, para buscarlo, para aferrarnos a Él, para que cuando lleguen los momentos de mayor prueba, nosotros no claudiquemos de nuestra fe y estemos seguros en quién hemos creído. No mañana. Eso comienza hoy y continúa hoy de tarde, hoy de noche, mañana por la mañana, cada día. Así debe ser. Y es la oportunidad que Dios nos da de cada día estar consagrados a Él. Si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, nos dice el Señor. Así es. Gracias, querido pastor, por habernos acompañado y a ustedes, amigos, por estar conectados junto a nosotros. No olviden seguirnos la siguiente semana con la última lección que tendremos de este maravilloso trimestre que hemos ido estudiando junto a la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Bolivia. Pastor, cerremos con una oración. Permítame, por favor, hacer esta última oración. Amado Padre, queremos darte gracias por enseñarnos con tanta sencillez un tema tan profundo. Gracias porque nos das la seguridad de que si nos ponemos de tu lado, si te obedecemos, la victoria está asegurada. A pesar de que el mundo y el enemigo, Señor, están haciendo intentos y esfuerzos de querer cambiar el día de reposo, de querernos llevar hacia la desobediencia, Señor, confórtanos y danos la fuerza para poder serte fieles en toda prueba. Bendícenos, Señor, y bendice a cada oyente, a cada amigo que hoy nos ha seguido o nos verá en algún otro momento. En el nombre de Jesús. Amén.